compartir nuestro programa que está en construcción, ciertamente nuestra escuela de liderazgo bíblico, nuestra escuela virtual de liderazgo. Para ustedes tengo la lección número 68. Se titula Mito Regresivo. En San Juan capítulo 3, el versículo 14, leemos para ustedes: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es Dios hablando con Nicodemo, con el doctor Nicodemo. Es Dios diciéndole a Nicodemo: te he dado un discurso, Nicodemo, más que un discurso. Te he dado palabras de vida eterna. Te he ofrecido la salvación a manos llenas, Nicodemo. En esta entrevista, en este monte innominado, Nicodemo, te he llevado a las alturas de Dios, y sin embargo, Nicodemo, no ha sido renovado en la fe. ¡Qué tristeza! Dios luchando con el hombre para salvarlo, y Nicodemo se resistía, hasta tal punto entonces que Dios le dice a Nicodemo: como no recibís mi testimonio, como no queréis entender, Nicodemo, entonces tengo que aplicarte un mito regresivo, tengo que llevarte al pasado, como el psiquiatra toma ciertamente al paciente y lo sienta en el diván y hace que pueda devolverse al pasado para ver qué trauma ha tenido en alguna etapa sucesiva de su vida, para poder ciertamente de allí partir. Entonces Cristo lleva a Nicodemo a este mito regresivo y le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es decir, lo lleva siglos atrás, cuando Nicodemo podía contemplar que el pueblo de Dios andaba en el desierto 40 años, que las víboras nunca los habían molestado, ni los animales salvajes, el pan nunca se le había enmojecido, ni la ropa se le había envejecido, cuando habían sido protegidos por la nube de Dios y habían sido socorridos por el agua y el maná que Dios les había dado 40 años, pero murmuraron contra Dios, quisieron regresar a sus viejas prácticas y clamaron que querían regresar a Egipto y desagradaron a Dios porque no le dieron gracia ni honra por su protección. Y entonces las serpientes ardientes del desierto, que nunca se habían osado en levantarse con ellos, entonces se levantaron y comenzaron a picar al pueblo de Israel, y el veneno entraba en su sangre. Entonces Dios le dijo a Moisés: hasta una serpiente de bronce, ponla en un asta sobre el monte, y todo aquel que mire a la serpiente, aunque esté muriendo, si tan solo mirara, será salvo. Y cuántos no descendieron al sepulcro con los ojos vidriosos y el cuerpo lleno del veneno de las piedras, antes de creer y recibir la fe de Dios. Llevó a Nicodemo a ese punto, a ese mito regresivo, y le dice: Nicodemo, tú no creéis que yo soy Dios aquí en la tierra, tú no creéis que este lugar donde yo estoy es santo, porque Dios ha descendido a hablar contigo, como descendió a hablar con Moisés en la zarza ardiente, y como descendió en el Sinaí nuevamente a hablar con Moisés, y el lugar donde él estaba era santo. Ahora, Nicodemo, tú vas a creer cuando veas al Hijo del Hombre, a mí, a Dios levantado en la cruz del Calvario, en el Gólgota, muriendo por la humanidad. Vas a creer que yo soy Dios. Y entonces lo lleva Nicodemo a ese punto, a ese mito regresivo, a ver si Nicodemo podía reaccionar. Y Nicodemo casi no podía creer. El doctor tambaleaba delante del humilde carpintero que era Dios en la humanidad. Dios tiene que llevar entonces a su pueblo, al individuo, ciertamente a un mito regresivo. Dios tiene que llevarnos solamente nuevamente al pasado de nuestra vida, ya que no reconocemos ni damos gracias a Dios por lo que tenemos ahora en el presente. Somos tan ingratos que creen que merecemos las cosas. Dios tiene que llevarnos a esa situación de encierro, tiene que llevarnos ciertamente a esa situación extrema, como llevó al pueblo de Israel y como llevó figurativamente a este doctor de la ley, para que podamos nosotros entender cuántas personas sufren ciertamente de algún trauma en su niñez que no los deja ser felices. Cuántos han sido violados, ultrajados, maltratados, cuántos han sido discriminados y guardan eso en su ser. No pueden ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Tienes que ser llevado como Nicodemo al mito regresivo, a ese punto, para que puedas superarlo y puedas llegar a ser un cristiano genuino y un cristiano triunfante en Cristo Jesús. Te bendiga el Señor en esta hora.